Muy buenos días, tardes y noches a toda la YouTube audiencia. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz Montoya, abogado tributarista experto en insolvencia económica de la Universidad Javeriana. En el día de hoy quiero responder a una pregunta que me consultan muchos deudores en dificultades, la cual hace referencia a la posibilidad de ir a la cárcel por tener deudas sin pagar en Colombia. Antes de continuar, te invito a seguirme en mis redes sociales. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces a mi Facebook e Instagram. También te invito a visitar mi blog, donde podrás encontrar varios artículos jurídicos de interés general. No olvides suscribirse a mi canal haciendo clic en el recuadro rojo. ¿Cárcel por deudas en Colombia? Esta es una inquietud que tienen muchos deudores a raíz de las amenazas vacías que reciben de muchos cobradores y recaudadores de cartera que creen que pueden amenazar a las personas de esa manera ridícula con tal de que les paguen. Claro, porque la coacción sirve muchísimo para recaudar plata, ¿verdad? Es por eso que yo decido hacer este video, porque esta inquietud no solamente es recurrente, sino que a veces suele llevar a que muchos deudores en dificultades añadan otro elemento más a su situación de estrés, y es la preocupación de perder la libertad. Para eso voy a desarrollar esta respuesta en 4 preguntas, donde la última será a manera de reflexión. Primero, ¿me pueden meter a la cárcel por tener deudas sin pagar en Colombia? Simple y llanamente no, mi querido deudor en dificultades. No pueden meterlo a la cárcel por tener algunas deudas sin pagar. Y esto hago mucho énfasis para que no se vaya después a presentar confusiones con ciertos tipos de obligaciones, como les explicaré más adelante. Lo cierto es que el artículo 28 de la Constitución Política es muy claro cuando establece que las personas no pueden ir a la cárcel por tener unas deudas sin pagar, más que todo las deudas de origen financiero. Este artículo 28 de la Constitución Política no hace más que desarrollar el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recordemos que el artículo 28 de la Constitución Política establece en su inciso último que en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Segundo, ¿qué deudas dan cárcel en Colombia y por qué? Ustedes entonces estarán diciendo que el tenor literal del artículo 28 de la Constitución Política es muy claro y establece que en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, llevando entonces a creer que yo me estoy contradiciendo cuando digo que pueden haber cárcel por algunas deudas. Lo cierto es que existen situaciones en las cuales una persona puede ir a la cárcel por tener ciertas deudas, y no exactamente por tener esas deudas, sino porque su falta de pago está afectando bienes jurídicos de ciertas personas e instituciones, como es el caso de las deudas producto de una asistencia alimentaria en favor de un menor de edad, en donde se le está afectando la calidad de vida a ese menor de edad, y es por eso que el Estado castiga con cárcel la falta de pago de esas cuotas alimentarias. Otras obligaciones son también las producidas por haber emitido un cheque sin fondos a sabiendas de que no lo tenía, el cual es un delito que se llama fraude mediante cheque. También otra deuda que lo puede llevar a ir a la cárcel es la deuda que se origine por aportar información falsa a sus acreedores, o la que se haya originado a través de maniobras engañosas para su obtención, como cuando se aporta una carta laboral falsa. Otras deudas son las que se le adeudan a la DIAN cuando se le deben conceptos de IVA o retención en la fuente. Esto ocurre porque esos dineros nunca fueron suyos, por lo cual al malgastarlos usted básicamente le robó al Estado. Tercero, ¿qué países castigan con cárcel el tener deudas sin pagar? Encontramos actualmente que estos países castigan el tener deudas impagas con cárcel. El primero, Estados Unidos, donde vale anotar que en ese país no envían a los deudores a la cárcel por tener las deudas per se, sino por otra serie de
leguleyadas, por decirlo de alguna manera, como desacatar órdenes de un juez o no pagar las multas de tránsito a tiempo. Esta ha sido una práctica que ha sido denunciada por varias entidades que protegen los derechos civiles en ese país y se han logrado cambios en esas prácticas de recolección de cartera gracias a ello. Otro país es Malta, en donde el no pago de las deudas se castiga con cárcel desde hace muchos años, enviando a todos los deudores a una prisión especial destinada a ello. Pueden encontrar más información sobre esa cárcel en la descripción. Grecia es otro país que también sorprendentemente castiga a sus deudores con cárcel. Imagínense, el país que no ha podido pagar su abultada deuda externa envía a la cárcel a los deudores en dificultades, lo cual es una ironía. Y por último encontramos Emiratos Árabes Unidos, que es quizá el paradigma de envío a la cárcel de deudores en dificultades. Es una práctica tan inveterada en ese país que es normal que muchos deudores en dificultades dejen abandonados todas sus cosas, inclusive carros costosos, con tal de no perder la libertad y negociar sus créditos de una manera más favorable desde el exterior. Todos estos ejemplos nos demuestran que encarcelar a deudores es una práctica en desuso que ni siquiera practican las dictaduras, ya que ustedes pueden ver que en los 4 ejemplos, que son quizás los únicos que se presenten en el mundo, no encajan países totalitarios como Corea del Norte, por ejemplo, no al menos de manera oficial. Cuarto, ¿es justo que los deudores no vayan a la cárcel por tener deudas sin pagar? Considero que entrar a definir si es o no justo que un deudor moroso vaya o no a la cárcel por tener deudas que no pueda pagar es una práctica, por así decirlo, bastante pretenciosa de mi parte, ya que son las autoridades competentes las que tendrían que definir algo así. En lo que sí podemos estar de acuerdo es en que no pagar las deudas teniendo los medios suficientes para hacerlo puede ser considerado una canallada. Sin embargo, castigar con cárcel a un deudor va a tener ciertas implicaciones. Primero que todo, ¿quién definiría qué clase de deudores irían a la cárcel? Esto es importante aclararlo porque no todos los deudores son iguales. Incluso, por más enojado que pueda estar un acreedor porque su deudor no paga las deudas, estoy seguro que está de acuerdo en que uno no se imagina a una señora de 70 años a que no le alcanza la pensión para pagar un crédito, compartiendo celda con cualquier garabito solo porque no se pudo poner al día con su obligación. Por otro lado, la cárcel no garantiza el pago de las deudas. De hecho, es de sentido común que la cárcel empeora la situación de los deudores acreedores por igual, lo cual es apenas lógico, ya que alguien privado de la libertad no va a tener la cabeza en condiciones de generar ingresos, dado que para empezar no tendría cómo generarlos. Así que a menos que usted sea un sociópata al que le gusta ver a la gente sufrir por puro placer, pero un deudor en la cárcel no sirve para nada. Además, la cárcel no tiene ningún poder disuasorio para evitar que se cometan delitos, y esto lo digo en términos generales. Y si no me cree, lo reto a revisar la legislación de cualquier país. Usted podrá observar entonces que aunque hay varias conductas que se castigan con cárcel, tales como el homicidio, estas aún se siguen cometiendo en mayores o menores proporciones según el país. La única forma en que no se cometa un delito tipificado en el Código Penal es porque ese delito involucre una especialización tal dentro de sus ingredientes subjetivos que solo lo puedan cometer muy pocas personas, tales como el genocidio o la clonación, en el caso del Código Penal colombiano. Además, quizás lo más polémico es que los acreedores también tienen la culpa de que el deudor no haya podido pagar sus deudas. Es que penalizar el tener deudas sin pagar es una posición muy cómoda que asumen ciertos acreedores que finalmente se terminan lavando las manos ante la falta de filtros para poderle prestar dinero a ciertos deudores. Esto lo encontramos muy fácilmente en ciertos prestamistas que ni siquiera revisan si la persona está o no reportada. Y luego se rasgan las vestiduras cuando se dan cuenta que ese deudor, que ya de por sí estaba muy llevado, no le va a pagar. Además, en el peor de los casos, el prestar dinero a una persona quebrada podría ser usado de forma dolosa por ciertas personas inescrupulosas que quieran perjudicar a alguien
de una manera que termine privado de la libertad, sabiendo que en un final no va a poder pagar el dinero que le ha prestado. Por último, se observa que en los países donde todavía se castiga a las personas por tener deudas sin pagar, las tasas de endeudamiento no bajan para nada, e incluso algunos de esos países se encuentran en quiebra. Esto ha llevado a que algunos deudores simplemente dejen abandonados sus bienes con tal de irse del país para no ir a la cárcel, es decir, finalmente encontraron una salida para poder negociar su nivel de endeudamiento, lo que demuestra que básicamente encarcelar a una persona por tener deudas sin pagar no sirve para nada. Espero con esto haber respondido a la pregunta de los deudores en dificultades, con el fin de que estos tengan herramientas suficientes para decirle a ese detestable cobrador que lo está amenazando con ir a la cárcel que bien puede sencillamente ahorrarse sus amenazas. Espero también que esto haya servido para que esos deudores que estaban intranquilos frente a la posibilidad de perder la libertad por no tener cómo pagar sus deudas puedan dormir tranquilos esta noche. Si te gustó este video, te invito entonces a darle pulgar arriba y a suscribirte a mi canal para poder apoyar mi trabajo. Recuerda que también tengo cuenta en Facebook e Instagram donde puedes seguirme para visitar mi contenido de imagen y de comentarios que hago acerca de ciertos hechos de interés nacional. Y por último, no olvides visitar mi blog y suscribirte para recibir todas las actualizaciones sobre el mundo del derecho. Recuerda que soy Juan Carlos Muñoz, abogado egresado de la Universidad Javeriana, y ha sido un placer compartir este conocimiento con ustedes. Les deseo una feliz día, una feliz tarde y una feliz noche, y nos veremos en una próxima oportunidad.